Proverbios 26, 19. Es quien engaña a su amigo y tan solo estaba bromeando. Es como aquel que engaña a su prójimo y después le dice con una broma, ya porque a mis amantes, para matarnos de la risa no un ratito. El jugar con el pecado es algo extremadamente serio. De la abundancia del corazón habla. Come y bebe te dirá. Se va a sentar contigo a comer y a tomar algo, pero su corazón está lejos de ti, dice el proverbio. El escondite, el encubrimiento, el disimulo, el cinismo es parte de la naturaleza caída del ser humano. Entonces yo hago un trazado un poco ahí que tienen en sus apuntes, me gustaría que puedan leer en sus casas. Romanos 1:21 habla de unos elementos muy interesantes. Habla de envanecer y entenebrecer, ahí en Romanos capítulo 1. Y en Romanos capítulo 1, versículo 28 dice la mente reprobada. Y en Efesios capítulo 4, versículo 18 dice ignorancia por la dureza de su corazón. No voy a leer todos los textos, sino solamente lo que tienen que ver en sus casas pueden revisar. 1 Timoteo 4, 1 y 2 dice cauterizada. Vos sabés que el incrédulo no tiene mucho problema con el tema del pecado porque está empapado de pecado. Y tiene un nivel de insensibilidad y entenebrecimiento que para él no hay mucho inconveniente. No discierne, ¿por qué? Porque es un hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Pero, para el creyente esto es fatal. ¿Sabe por qué? Porque el creyente fue llamado a ser ministro de justicia. Y entonces Satanás, ¿qué hace? Se disfraza de ángel de luz y manda a sus ministros como ministros de justicia. Cuando Satanás se disfraza de ángel de luz, no le engaña al creyente, le engaña al incrédulo. ¿Por qué? Porque se aparece en la humedad y entonces le distrae al incrédulo con eso. Se le aparece allá el rostro, no sé qué, brilló tal cosa, y todos los inconversos están detrás de ese asunto. Pero al creyente no. Pero al creyente sí Satanás le da problema cuando él manda a su gente infiltrada como ministros de justicia. Porque nosotros trabajamos con la justicia. Nosotros somos personas justificadas por Dios. La persona justificada por Dios siempre tiene que trabajar con la justicia. Pero cuando el creyente está trabajando con la justicia y después trabaja con la injusticia, trabaja con la santidad y después trabaja con el pecado, se vuelve carnal y se vuelve espiritual, entonces entramos en esta secuencia. El pecado, ¿qué hace? Proceso de destrucción, Romanos capítulo 1, verso 21. Ahí la palabra destruir es la misma palabra pteirei del griego que Pablo utiliza para decir, ¿no saben ustedes que son templo del Espíritu de Dios? Todo aquel que destruye el templo de Dios, Dios le destruirá a él. La palabra pteirei es destruir, depravar, descomponer. Cuando yo juego con el pecado, lo que hago es descomponer mi proceso espiritual e inclinar mi mente hacia todo lo que es la práctica pecaminosa. Después, ¿qué viene? Después viene envanecerse y viene entenebrecer. Vos sabés que la palabra envanecerse viene de la palabra tufo, que ya hablamos en algún momento. Cerramos la puerta de una piecita, nos encerramos ahí y se empañan los vidrios a causa del tufo. Cuando una persona cristiana comienza a practicar continuamente el pecado y juega entre ser espiritual y ser carnal, arrepentirse, volver al pecado, arrepentirse, es un proceso de degradación muy peligroso para el creyente, que allá al final lo convierte en una persona totalmente insensible a las cosas de Dios. Negar, decir que fue un error. Negar, echarle la culpa a otros. Negar y decir que yo soy mejor persona, pero el pecado está aparte de mí. Y finalmente negar y admitir que el pecado está bien. Es un proceso de degradación última. David se puede considerar como un verdadero maestro del encubrimiento. Y seguramente Pablo va a poner en un quebranto muy grande a todos sus lectores, ¿verdad? Nos enseña que la justificación está más allá del mérito humano. Eso es lo que nos enseña la historia del rey David.
Y David, de ahí el texto dice como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. David reconoce que Dios es quien justifica. Pablo ventila seguramente ante sus lectores una situación desagradable de leer y escuchar. Esa parte de la historia bíblica luego los judíos con mucho gusto podrían borrar si es que pudieran, ¿verdad? Pero no, tenemos que ir a 2 de Samuel capítulo 11. 2 de Samuel capítulo 11, para poder entender de qué se trata este ejemplo de David. Aconteció el año siguiente, en el año que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo. Y envió David mensajeros y la tomó y vino a él, y él durmió con ella, y luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David diciendo: estoy embarazada. Entonces David envió a decir a Joab: envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Urías estaba en el frente de batalla. Joab, el general a cargo de todas las tropas de David. David le envía un telegrama y le dice: mandarle aquí a Urías Eteo. Y entonces Urías es sacado del frente de batalla y es enviado al palacio. Cuando Urías Eteo vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey le fue enviado presente de la mesa real. Mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, o sea, en la guardia, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Urías respondió a David: el arca de Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Versículo 12. Y David dijo a Urías: quédate aquí un día, aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente, y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Venida la mañana, le escribió David a Joab una carta, la cual le envió por mano de Urías. Y escribió en la carta diciendo: poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él para que sea herido y muera. Así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad, pelearon contra Joab, y cayeron algunos del ejército de los siervos de David, y murió también Urías Eteo. Entonces envió Joab a hacer saber a David todos los asuntos de la guerra, y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, y si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercasteis demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais de lo que suelen arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jerobaal? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo, bien que nosotros le hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta. Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro
Y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Heteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab, no tengas pesar por esto, porque la espada consume, ora a uno, ora a otro. Refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Qué arenga espiritual, ¿verdad? Oyendo la mujer de Urías, que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido. Y pasando el luto, envió David y la trajo a su casa. Y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Aquí nosotros encontramos 4 pasos que hizo David con respecto a este tema, ¿verdad? Primero, David lo que hizo es retirar a Urías Heteo de la batalla. Ahí lo pudimos ver. En segundo lugar, lo que hace es tratar de inducir a Urías a quebrantar la ley. Y para que nosotros podamos entender esto, tenemos que ver por qué Urías Heteo respondía lo que respondía a David, que no iba a bajar a su casa ni iba a estar con su señora. Muchos comentaristas bíblicos dicen de que Urías Heteo captó la situación. De la nada el rey me llama, me felicita. Primero me pregunta cómo está el comandante. ¿Qué yo sé del comandante? A lo sumo puedo decirle, mira, estaba parado frente a mí en el momento que me estaba hablando. Y entonces le dice, me gustaría que estés por aquí, que bajes a tu casa, que te diviertas un poco. Urías, ¿qué hay? ¿Qué trae entre manos este tipo? ¿Qué se le está cruzando por la cabeza? Vos y yo, lo mínimo que hubiéramos pensado es eso. Lo mínimo. Y entonces comienza ahí David. Ahora, ¿qué es lo que tenía Urías en la cabeza? Tenía Deuteronomios 20. ¿Y qué es Deuteronomios 20? Si recién te casaste, no te podés ir a la guerra. Si recién construiste tu casa y no inauguraste, no te podés ir a la guerra. Si plantaste una viña y todavía no levantaste la cosecha y disfrutaste del fruto y del resultado de la cosecha, no te podés ir a la guerra. ¿Por qué? Porque no podés ir entre tus camaradas y distraerte con las cosas que tenés en tu casa cuando estás en medio de la batalla. Tenés que enfocarte en lo que estás haciendo, porque de lo que vos haces depende tu camarada. Por ese motivo, Deuteronomio 20, Urías no bajó a su casa, porque era ley de la guerra estar enfocado en lo que implicaba la batalla. Entonces, David, ¿qué hace? Comete un atropello contra la ley de Dios. Segundo, un relajo moral y espiritual absoluto, que cuando la mujer le dice estoy embarazada, él tenía 2 posibilidades, 2 alternativas. Uno, decir, no, aquí el asunto está frito, yo tengo que enfrentar esta situación, yo tengo que hacerme responsable de esto. ¿Qué significa hacerme responsable? Llamarle por teléfono al sumo sacerdote, informarle de la situación y que lo que me venga, que me venga. Y responder con responsabilidad delante del pueblo. Pero él hizo lo segundo. ¿Y cuál fue la segunda alternativa? Encubrimiento. Y lo primero que él pensó en el proceso de encubrimiento es traerle a Urías, hacer que se acueste con su esposa y después culparle que su esposa quedó embarazada de él. Sencillo. Y entonces no le resultó el primer esquema, fue al segundo punto, y en el segundo punto lo que hace es tratar de que Urías pisotee la ley de Dios. Tercero, David ordena el asesinato de Urías. Cuarto, David hace como si nada pasó. Pero el último versículo de este capítulo termina diciendo cómo. ¿Cómo dice el versículo? La última parte. ¿Cómo dice el texto? Mas esto que David había hecho, capítulo 11, versículo 27, fue desagradable ante los ojos de Dios. Entre el capítulo 11 y el capítulo 12, más o menos un año de tiempo. La criatura ya nació, creció, y entonces mientras David estaba con su proceso de encubrimiento, la gente en el palacio seguramente decía, ah, no, espectacular, el rey se salió con la suya, la cereza sobre el helado, espectacular. Increíble cómo David es una estratega, aparte de ser militar, es un tipo que une los cabos y arma
arma todo el esquema para que todo le salga a beneficio de él. Porque los primeros que sabían de la situación, ¿quiénes eran? ¿La gente de la calle? No. ¿El pueblo? No. ¿Quiénes eran los primeros que sabían? Los siervos que fueron enviados a la casa de Betsabé para traer a Betsabé al palacio, ¿o no? Pero cuando se juega con el pecado, todas nuestras sensibilidades espirituales y de razonamiento lógico se anulan. Porque estamos tan enfocados en ese algo que nos gusta que nos olvidamos de las consecuencias. Y este era un problema con David. Y entonces Pablo decide traer a David como un gran ejemplo de la justificación de Dios, ¿verdad? Qué lindo. Pero aquí es donde yo quiero detenerme un poquito y hacer un pequeño trazado, a ver si el tiempo me da. Y este pequeño trazado tiene que ver con la arquitectura del escondite. Vos sabés que este escondite humano tiene una arquitectura. La casa del árbol, un ingenuo escondite. ¿Por qué? Porque para esta casa del árbol nosotros tenemos que ir a Génesis y ver lo que hicieron Adán y Eva, ¿verdad? Y cuando la voz de Dios se escuchó en el huerto, ¿qué hicieron ellos? Fueron y se escondieron entre los árboles. Buscaron un escondite. Y entonces, cuando miro 1 Corintios 5:1, dice, porque sabemos que nuestra morada terrestre, este tabernáculo, esta casa se deshiciere. Tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eternal en el cielo. Cada uno de nosotros somos una casa. Y nuestra casa la podemos utilizar para recibirle al Señor, para tenerle al Señor en un confort y en una comodidad increíble en términos espirituales, o podemos utilizar nuestra casa como un verdadero escondite de Dios. Segunda de Timoteo 2, 20 al 26. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Un pecado trae a otro pecado. Es cavar un pozo para tapar otro pozo, y así sucesivamente. Porque el siervo del Señor y la sierva del Señor no deben ser contenciosos, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. La culpa les llevó a Adán y Eva no a enfrentarse con su realidad personal, no a buscar a Dios para ver una solución, sino que lo que encuentro es que les llevó a los dos a ocultarse y utilizaron los árboles. Los árboles nunca fueron creados para ocultarse de Dios, pero ellos, en el momento de recibir el pecado en su vida, su entendimiento de Dios se distorsionó y entonces vieron a Dios como una agresión, vieron a Dios como el enemigo y utilizaron los árboles creados para otra cosa, para ocultarse detrás de ellos. Y todos nosotros fabricamos distintos tipos de escondites, ¿verdad? Algunos de nuestros escondites son más suntuosos que otros. Buscamos que sean lo más disimulado posible. Algunos construyen de la mejor manera, que se mimetice con el medio ambiente, ¿verdad? Y entonces el ser humano tiene un problema espiritual, y el problema espiritual se convierte en conductas y en patrones de comportamientos que lo que hace es esconderse de la gente, esconderse de Dios, simular una situación y vivir una vida cínica en un medio ambiente donde supuestamente todos estamos muy bien comunicados, ¿verdad? Hay diferentes tipos de escondites. La arquitectura nos lleva a ser mucho más ecológicos últimamente. Algunos son escondites muy suntuosos, ¿verdad? Para hacer referencia a otra gente. Otros escondites, cuanto menos se identifiquen, mucho mejor. Hay solamente un tronco para entrar a ese escondite, ¿verdad? Solamente yo y nadie más. Y hay otros escondites que son más familiares, ¿verdad? Puedo arrastrar a mi escondite a otros también. En esta
en la edición de ayer de última hora, se publicó esto. Avisoran que depresión será en 20 años primera causa de discapacidad. El 10% de la población llega a la enfermedad mental solo por no hablar. Claro, el escondite, ¿verdad? Con el aumento de casos, se estima que superará las cifras de infartos y cáncer, dijo el doctor Martín Moreno del Hospital de Clínicas. Uno de los impedimentos para la búsqueda de tratamiento es el tabú, porque sufrir depresión es considerado ser débil, dijo el psiquiatra. Culturalmente se toma como debilidad. Los espiritualistas, o sea, quienes leemos la Biblia, hasta hablan que tienen poca fe. Y hay una serie de deducciones posibles así, de toda una línea estadística ahí que se publica también. David, después de reconocer y arrepentirse, es libre. Reconoce que Dios justifica a pesar de nuestros errores. La justificación de David no eliminó las consecuencias. Y entonces tenemos que mirar el Salmos 32. El Salmos 32 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Estos dos versículos el apóstol Pablo rescata dentro de su escrito en Romanos y lo pone como una referencia al rey David. ¿Y por qué Pablo necesariamente estos textos escritos por David tiene que tomar como referencia cuando habla de la justificación? Porque una vez más David lo que está queriendo decirnos es que la justificación no es por mérito propio, es a pesar de nuestros malos actos. Así como Dios eligió a Abraham y lo llamó desde mucho antes de cualquier mérito, de la misma forma también Dios elige a David, lo utiliza a David, no disculpa sus errores, hace que él pague las consecuencias de cada uno de sus errores. Pero a pesar de todo eso, Dios utiliza a David. Si nosotros hacemos un trazado y una biografía de todo lo que fue y qué hizo el rey David, realmente no caemos de espalda. Cuando él mata a Goliat, primera de Samuel, capítulo 20 en adelante, voy a parafrasear. Mata a Goliat y le hacen una música a David, ¿verdad? Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000 y levantó un celo en Saúl. Entonces, ¿qué dice David? Se va junto a Jonatán y le dice: ¿vos sabés que Jonatán, tu papá, quiere matarme? Y Jonatán le dice: no creo, porque si hubiera sido así, yo hubiera sido el primero en enterarme. No te digo, vos sabés que tu papá me quiere matar porque está celoso. No vaya, no sé, son fantasmas que tenés en la cabeza. No, en serio te estoy diciendo. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Viste que tenemos que festejar la Pascua, tenemos que sentarnos todos a comer. Yo me voy a ausentar, no voy a estar en la mesa. El primer día, si no te pregunta nada, genial. Si el segundo día pregunta por mí y de repente se pone rabioso, esa es la mejor demostración de que tu papá quiere matarme. Bueno, vamos, me voy a sentar con él. El primer día no pasó nada, el segundo día entonces preguntó Saúl y dijo: ¿dónde está David? Su silla está vacía. Y entonces, vos le vas a decir, le dice David a Jonatán, le vas a decir que mis parientes quieren que me vaya a mi pueblo y que festejo con ellos la Pascua. Y si reacciona mal, quiere decir que me quiere matar. Si no reacciona mal, quiere decir que no pasa nada. Es imaginación mía nomás. Patrón número 1, el tema de la mentira. Fíjate cómo David, como gran mitómano, inventa, crea una historia, induce a Jonatán a mentirle a su papá para probar una situación. Estos son los chips, los microchips que nosotros tenemos que rastrear en la vida de David. Porque David no es que existe de manera espontánea, así nomás, y tiene 45 años de edad. No, nosotros tenemos que rastrearle a David desde su primer comportamiento en la Biblia. Y el texto bíblico es tan preciso, es tan detallado, que te cuenta sus patrones de comportamiento. Entonces Saúl reventó, ¿verdad? Y le dice David a Jonatán: vamos a hacer lo siguiente, si Saúl explota, entonces yo me voy a esconder. Vos vas a salir del palacio, te vas a ir al campo, le vas a llevar a tu siervo, a tu esclavo, y le vas a decir: bueno, voy a hacer unas prácticas de arquería, voy a tirar mi flecha, y te voy a pedir por favor, cuando caiga la flecha allá, vos te vayas y me traigas de vuelta la flecha. Y yo voy a estar escondido por ahí detrás de los árboles, le dice David a Jonatán. Y cuando vos le digas al siervo que se vaya a traer, y él se va y trae,
y vos te das cuenta que la flecha está un poco más allá de él, le vas a gritar y le vas a decir, che, la flecha está un poco más allá de vos. Anda a traerme porque está más allá. Cuando yo escuche está más allá, yo voy a salir disparando y voy a huir de Israel. Pero si vos le decías al esclavo, ¿sabes que la flecha está más acá? Tráeme nomás. No, no, más acá está. Entonces yo me voy a tranquilizar, voy a salir de mi escondite y todo normal. Toda esa historia fraguó David. Lógico, le dijo está más allá, David salió corriendo, ¿verdad? ¿Y dónde se fue David? Y ahora David se va y entra entre los filisteos, los clásicos enemigos de Israel. ¿Y qué hace? Entra allí, los soldados del rey le dicen, ese no es David, de quien se dice que Saúl mató a sus miles y David a sus 10.000, y ahora están todos celosos de él y compañía. Sí, este David, le agarraron a David, le llevaron al palacio, capítulo 22, 2 Samuel, 1 Samuel, ¿y qué hacen? Le llevan frente al rey, David ahí todo maniatado, y le dice, acá está David, este fue el que le mató a nuestro gran héroe nacional, ¿y qué hace David? Automáticamente David comienza a hacerse del loco. Comienza a babear, sacar espuma por la boca y dice que agarra y pinta las paredes con su dedo, no sé qué, se hace del totalmente loco el tipo. Y el rey Aquís le dice a su siervo, le dice, che, pues usted está más rematadamente loco que ¿qué va a hacer David? Este le dice, ya tengo tantos locos en mi reino que un loco más acá me viene a agregar, por favor sáquenle a este de aquí, y le sacan a David del lugar. ¿Sabes qué? La psicología diagnostica. Ya no es histeria, ahora ya es histrionismo, porque la palabra histeria viene del término griego hister, que significa histriónico, viene de hister, que significa actor, pero la palabra histeria viene de la palabra vientre, porque anteriormente se identificaba la histeria solamente con las mujeres, pero en el término, en la psicología moderna, en la psiquiatría moderna, ahora ya no es histérico o histérica, ahora ya es histriónico. Y el histriónico es una persona que sabe actuar, y ese era David. Todos nosotros tenemos algo de histriónicos. Y el histriónico, solo por tratar de esquivar la situación, va a actuar frente a tus narices. Y es tremendamente culpable de lo que hizo o lo que dijo. De ahí sale David y corre. Se le juntan en su pueblo unos 400 personas de su familia. ¿Y qué hace? Se va ahora y conoce a un hombre llamado Nabal. ¿Y quién era Nabal? Y Nabal era un tipo multimillonario, ¿verdad? Que tenía una mujer llamada Abigail, hermosísima, ¿verdad? Dice el texto bíblico. ¿Y qué hace David? Se va, le protege a los pastores de Nabal, ¿verdad? Que la palabra Nabal significa, disculpen, imbécil, terco, testarudo, necio, de todo significa Nabal. Y dice que le protege a su, y después le manda un mensaje a Nabal y le dice, che, Nabal, acordate de nosotros, somos tus amigos. Y Nabal le dice, ¿quién es este David? Tantos esclavos se andan escapando de sus amos que ahora me viene este y quiere de identificarse conmigo. David, ¿qué hace? Le junta a todo su pelotón y manda a matarle a Nabal. Pero por el camino, uno de los criados de la familia le informa a Abigail, le dice a Abigail, vos sabés que viene a matarle a tu marido, porque no le quiso ayudar a David, y ya están en camino los matones, los sicarios. ¿Qué hace Abigail? Se va, le manda unos presentes a David, le dice, no le hagas caso, déjame a mi cargo, yo voy a hablar con él. Finalmente se tranquiliza, ¿y qué pasa? Sigue viniendo David por el camino, y entonces dice que Nabal hace una gran fiesta en su casa, en ese mismo día. Se emborracha, y cuando se vuelve lúcido, ahí dice que Abigail le cuenta a Nabal y le dice, vos sabés que le negaste ayuda a David, David te iba a hacer matar ayer, ya estaban aquí a medio kilómetro de distancia los matones. En ese momento dice que Nabal se despierta y dice, oh, le pesó muchísimo. Y después de 10 días, dice que Dios hiere a Nabal y muere Nabal. Media hora después del velatorio, David, ¿qué hace? Le manda un mensajecito a Abigail y le dice, vení pues, sé mi esposa. Vale, genial, ok. Viene Abigail, se junta con David y es la esposa de David. Pero si nosotros miramos la historia, vemos que David mató a Goliat. Y la promesa de Saúl era que quien le mate a Goliat iba a quedarse con su hija. Entonces Mical fue la primera esposa de David. Cuando David huye, se encuentra con Abigail, toma como mujer a Abigail, y 2 horas después toma a otra mujer de otra ciudad llamada Jezreel. Entonces el comportamiento, el patrón de comportamiento de David, era una colección de traumas el hombre desde el punto de vista psiquiátrico. Y a este Dios está utilizando para su reino. Pablo lo que hace es
poner en una situación bastante complicada a los israelitas, ¿verdad? Segunda de Corintios 6, versículos 14 en adelante dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Quiero que subrayes en tu Biblia. Versículo 14, compañerismo. Versículo 14, comunión. Versículo 15, concordia. Versículo 15, parte. Versículo 16, acuerdo. Y te voy a decir esto. Cuando jugamos con el pecado, lo primero que hacemos con el pecado, ¿sabes qué es? Entramos en un compañerismo con el pecado. Lo segundo que hacemos, ¿sabes qué es? Entramos en comunión con el pecado. Lo tercero, ¿sabes qué es? Entramos en concordia. Eso significa estamos de acuerdo, razonamos de la misma manera. En quinto lugar, dice que entramos en ser parte el uno con el otro, un nivel de convivencia íntima. Y en último, versículo 16 dice acuerdo. Eso ya es una cuestión legal. Terminamos casados con el pecado. Ese es el nivel de degradación que existe en la mente del cristiano cuando coquetea, cuando juega con el pecado. Y entonces, conclusión, repercute en nuestra asistencia a grupos pequeños, repercute en nuestra íntima relación con el Señor y su palabra, repercute en nuestra insensibilidad de hablar a las personas de Cristo, repercute, nos convierte en personas inestables emocionalmente. David era una colección de inestabilidades, era David. Pero así también, fíjense lo que dice el Salmo 32 para terminar. Hay tantas cosas por decir que 32.3 dice: mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos, mientras estuve en mi escondite. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Y la historia de David con Betsabé termina cuando Dios envía a Natán, le cuenta una historia, porque David era un contador de historias, ¿verdad? Bueno, Dios cuenta mejor la historia, ¿verdad? Y entonces Natán le dice: ¿vos sabes qué? Ven la historia. Una familia muy humilde, llegó alguien, le mataron a la ovejita de los pobres, de la familia pobre, terminaron haciendo una farra a costillas. ¿Dónde está el injusto? Vamos a meterle en la cárcel. Tú eres. Dios es el mejor contador de historias, te puedo asegurar. Nosotros podemos fraguar toda nuestra arquitectura de nuestro escondite, unir este cable aquí, unir este otro cable allá, hacer, no, el resultado final me tiene que dar beneficio para mí. Todo podemos armar, pero ¿sabes lo que hace Dios? Chau, estrategia. Murió. Y entonces Natán le cuenta una corta historia y queda totalmente al descubierto la estrategia de David. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas hasta él. Tú eres mi refugio, me guardarás en la angustia. Con cántico de liberación me rodearás. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sabré, sobre ti fijaré mis ojos. No seáis como el caballo o como el mulo sin entendimiento, o que han de ser sujetos con cabestros y con freno, dice, porque si no, no se acercan a ti. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Alegraos en Jehová y gozaos justos, y cantad con júbilo todos vosotros los rectos de corazón. Yo creo que este Salmo 32 no hubiera existido, nunca se hubiera escrito, si realmente David no hubiera tenido un comportamiento adecuado delante de Dios. Metió la pata 1,5 millones de veces. Encubrió el maestro del encubrimiento. Pero entonces Pablo, 700 años después, lo pone como ejemplo para nosotros de lo que es la justificación. Miremos de dónde el Señor nos quitó
y cómo el Señor desea utilizarnos para que realmente podamos honrar este acto de Dios, que es la justificación de nuestras vidas. Nos ponemos de pie y oramos. Padre nuestro, te damos muchas gracias en esta mañana. Gracias por la bendición de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser consecuentes, a ser coherentes con nuestra realidad espiritual. Somos justificados delante de ti. Ayúdanos, Señor, a comportarnos como tales y realmente a hacer a un lado nuestros escondites personales. Delante de ti y para contigo no deberían haber escondites, Señor, porque tú te encargarás de deshacer nuestros escondites personales para llevarnos a un encuentro contigo. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros contigo cada día. Te entregamos, Señor, todo lo que hemos escuchado, que nos ayudes a aplicar a nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús.